Digo, no es el caso de los profesores, a lo mejor hablando en específico de profesores donde tengan bonos, ¿no? E imagínense que ese bono hace que mi salario integrado suba muchísimo, ¿no? De ganar 4 o 5 mil pesos se va a ganar 30,000 pesos. Y resulta que yo soy muy inteligente y pido mi pensión inmediatamente después de que me dan ese salario. De venir cotizando siempre 5 a que el último sea de 30,000 pesos, pues eso va a ser una diferencia enorme. ¿Están de acuerdo? Y eso haría que el plan de pensiones me pague mucho más de lo que normalmente yo le venía costando. Ese es el ejemplo que quiere poner. Este sueldo final pudiera distorsionarse un poco o pudiera darse a malos manejos. Imagínense que el de RH ya se va a pensionar y dice, pues me voy a subir el salario. ¿Por qué? Porque yo sé que el plan de pensiones me va a dar mi último salario. Entonces, pues ahí eso nos jugaría mal, ¿no? Si traes un salario constante o algo así, que pudiera ser el ejemplo de la Facultad de Ciencias, pues porque no hay bonos, porque, o sea, bueno, los bonos son pequeños, ¿no? Y más que bonos son apoyos, ¿no? O sea, cuando hay despensa, cuando hay apoyo para material didáctico y ese tipo de cosas, ¿ok? Pero, pues sí, esto nos pudiera jugar a mal al último minuto, ¿no? Y ustedes como actuarios también tienen que prever, pues que no tenga un mal manejo nuestro fondo, ¿están de acuerdo? Entonces, pudiéramos pasar por este punto, ¿ok? ¿Qué pasa o qué pasaría cuando tengo que calcular una indemnización legal de alguien que gana comisiones? Esa persona que gana comisiones, imagínense que a la empresa, ahora el escenario es al revés, que la empresa lo despide justo en el mes que no ganó comisiones, que nada más traía su salario base. ¿Cómo creen que le vaya a ese trabajador? ¿Qué le va a pasar a su pago de indemnización legal? ¿Cómo va a ser ese pago, muchachos? Sería menor a lo que gana cuando genera con comisiones. Ajá, pero el pago se vería muy disminuido, poco disminuido, o cómo. Mucho. Gracias, Eric. Pues sí, mucho, ¿no? Imagínense si normalmente cuando hay personas que ganan por comisiones o sí, por comisiones, traen un sueldo base que suele ser el salario mínimo y de eso pues todo lo que le paguen de comisiones, ¿no? Imagínense que esta persona iba comisionando sobre 30,000 pesos. Estamos hablando de que ya trae un salario de 40. Y si comparamos ese salario de 40 en indemnización versus un salario de 8 en indemnización, pues claramente ahí le va a afectar, ¿no? ¿Qué sucede legalmente con las personas que tienen variables? Lo que se suele hacer es sacar el promedio del último año de tanto base como variables para determinar ese salario integrado y poder calcular una indemnización. Así podemos darle coherencia a los ingresos que ha tenido el trabajador durante el año, ¿ok? Eh, entonces, todo ese tipo de cosas nos puede jugar al final si no las definimos correctamente. ¿Ok? Ahora, vamos justo al que sigue. El que sigue dice promedio de los últimos años. Esta forma de sueldo pensionable es probablemente la más utilizada, consistente en considerar como sueldo promedio de los años inmediatos anteriores al retiro, siendo común el encontrar promedios de 2 a 5 años. Tiene la ventaja de reconocer la compensación razonablemente cercana al retiro, pero a la vez lo suficientemente alejada como para no afectar el costo de una manera tan grande como la forma del sueldo final. Todas estas formas, al igual que los sistemas de financiamiento, no se escapan de los efectos de inflación. ¿Okay? Eh, este último, pues es muy claro, ¿no? Es lo que les decía ahorita. Para pagar esa indemnización, pues es más coherente este, hacer un promedio.
puede ser el promedio del último año, los últimos 2, los últimos 5, como el IMSS, pues ahí dependerá de su diseño de plan. Ahora, perdón, para el caso de contribución definida, pues no necesitamos sacar un promedio, ¿no? Porque solo va a ser el sueldo básico y con eso vamos a aportar. Pero para el beneficio definido, para completar este mixto, eh, ¿cuál utilizaríamos? Piensen en lo mismo, ¿eh? Maestros de la Facultad de Ciencias. Yo, naturalmente, el de promedio de la carrera, pues no, ¿verdad? El sueldo de ingreso final, pues como les decía, una quincena llega con cheque, con vales de despensa o con gratificación, y eso nos podría alterar. Entonces, lo más común y lo más razonable pudiera ser considerar el promedio de los últimos años. Ya sabemos que los sueldos en la Facultad de Ciencias casi no se mueven, ¿no? Digo, a menos que pases a ser director, pues tendrá un cambio significativo tu salario, ¿no? O que pases a ser investigador o algo por el estilo. Déjenme decirles que la ley del ISSSTE, si no mal recuerdo, no me acuerdo si es en la ley del ISSSTE o en el contrato colectivo de la PAUNAM, que es el sindicato de los académicos, uno de los dos, menciona que cuando tú cambias de puesto, debió de haber pasado al menos un año o 2 años de tener ese, para considerarte con ese nuevo salario, ¿no? Entonces, si partimos de que ya existe un contrato o de que viene en la ley, porque les digo, ahorita no recuerdo dónde viene, ¿les parece bien sacar el promedio del último año o de los últimos 2 años? Ahora, piensen en lo siguiente, vamos a suponer que lo cambian de puesto a un jubilado hoy, ¿no? Entonces cotizaría 2 meses, que es noviembre, con su nuevo salario y los otros 8 meses con su viejo salario. Eso pudiera sonar razonable, ¿no? Pero si ya nos vamos a los 24 meses, pues solo van a ser 2 de 22, bueno, 2 de 24, ¿no? Y los otros en 22, pudiera ser extremo, ¿no creen? Entonces yo optaría que puede ser o 24 o 12. ¿Ustedes qué deciden? Ustedes lo están diseñando. ¿Ustedes qué decidirían? Muchachos, ¿solo tiene micrófono Eric o qué onda? 12 o 24. Yo diría que 24, ¿Por qué 24, Ceci? porque siento que un año es muy poquito, bueno, y como no cambian mucho, bueno, no es normal que haya tanta rotación, pues 24 suena razonable. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo creo que también 24 está bien, como que siento que pues puede llegar a ser más representativo. Ok. Quiero que tomen en cuenta esta última nota que leímos. Todas estas formas, al igual que los sistemas de financiamiento, no se escapan de los efectos de inflación. Si yo me agarro el promedio de 24 meses, mínimo traigo un año de efecto de inflación, ¿están de acuerdo? Sí, Entonces, pues ahí sí voy a sacar el promedio de los 24, pero seguramente, aunque no hubiera cambiado de puesto, de un año a otro subió por inflación, ¿no? Digo, acá es por contrato colectivo de trabajo, pero ahí tenemos uno. Pero bueno, ustedes lo están diseñando. ¿Alguien tiene una posición diferente a la de Ceci y David? ¿No? Entonces nos quedamos con el promedio de los últimos 24 meses de salario como salario pensionable. Ok, pues entonces se queda como
promedio de los últimos 24 meses de salario. Ahora, vamos a pasar al punto 6. El punto 6, pues es el más importante. ¿Por qué? Porque es el monto del beneficio. Y entonces, eh, vamos a leer lo que dice aquí, pero por lo que ya les hemos explicado del, de los tipos de planes, ya sabemos que nosotros vamos a poner un mixto, ¿ok? Entonces, pues sería fácil determinar este monto del beneficio. Pero veamos, dice, sin duda alguna, este punto es uno de los más importantes en el diseño. Existen diferentes formas de definir un beneficio, pudiendo ser en dinero o mediante una fórmula. Sea cual sea la opción, la forma básica para calcular una pensión se puede resumir tratándose de beneficios definidos en beneficio cerrado o porcentaje nivelado. Aquí habla de beneficios definidos, pero ustedes ya saben que un mixto trae un beneficio definido y una contribución definida. Entonces, naturalmente, en las lecturas de los textos de planes actuales, cuando hay un plan mixto, el primer beneficio que se describe es el de contribución definida. ¿Y cuál creen que sea la descripción de nuestro plan para este plan mixto en el componente de contribución definida? ¿Quiénes van a aportar? No. ¿Quiénes van a aportar? Eso lo vamos a definir después. Pero bueno, según nuestro plan, van a aportar ambos, ¿no? Pero, ¿qué beneficio te llevas en un plan de contribución definida? ¿Qué te llevas en un beneficio de contribución definida? Pues son todas las utilidades que generas, ¿no? Con el ahorro a lo largo de los años. Aportaciones e intereses, ¿no, Eric? Sí, Ok, y quedamos que eso se convierte en qué cosa. en una anualidad financiera. No, 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 la anualidad ahí no pega. Es el saldo en la cuenta individual, ¿no? O sea, al final todas esas aportaciones y todos esos intereses se convierten en el saldo total de la cuenta individual, ¿o no? Sí, Ok, entonces la definición del componente de contribución definida va a ser el 100% del saldo en la cuenta individual. Ese es el monto, el beneficio por contribución definida. ¿Están todos de acuerdo? ¿Lo entienden? Muchachos, ¿qué tienen? Están más dormidos que de costumbre. ¿Entienden esta parte? Sí, Ok, sí, sí. sí. Sí, profe, gracias. Ok, gracias. Entonces, en mi plan de pensiones que estoy diseñando ahorita, el monto del beneficio va a ser el 100% de la cuenta individual. Ahora, como estoy haciendo un plan de pensiones mixto, tengo que definir el beneficio definido. Y este beneficio definido, quedamos que se le iba a nombrar en el plan mixto beneficio mínimo o beneficio mínimo garantizado, ¿correcto? Entonces, ahora sí, es momento de que ustedes me digan qué beneficio mínimo le vamos a poner. Ahora, este beneficio mínimo, ahorita, hoy, estamos haciendo o estamos diseñando este plan sin haber analizado una base, ¿ok? Lo vamos a corroborar adelante, pero lo estamos haciendo sabiendo las condiciones actuales de este grupo elegible, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen que sea un beneficio mínimo atractivo para los docentes de la Facultad de Ciencias? Y otra,
que no sea tan costoso, ¿no? Porque si no, la facultad no lo va a querer pagar. Puede ser lo que habíamos estado viendo de la indemnización legal, bueno, un beneficio equivalente a una indemnización legal. Esa es la primera opción, ¿no? Y déjenme adelantarles. ¿Se acuerdan que les dije que hay más de los 4 tipos de planes de pensiones que vimos? El poner una indemnización legal funciona un poco como un floor plan, ¿ok? O sea, bueno, así viene la definición en inglés, pero es un plan inicial, el piso del plan, ¿ok? ¿Por qué poner la indemnización funciona como eso? Pues porque sería lo mínimo que le pagarías si despides a un trabajador, ¿están de acuerdo? Entonces, por eso se le llama floor plan. Es ese mínimo, ese es el primer escalón que tendríamos que cubrir, ¿ok? Esa es la primera opción, Ceci, una indemnización legal. Pero, qué otro beneficio podrían poner? ¿Qué otro beneficio se les ocurre? No tiene que ser forzosamente un pago único, puede ser una pensión o puede ser una fórmula como la del IMSS, o ustedes pueden inventar una fórmula. ¿Qué otro beneficio se les ocurre? Podría ser, como una vez mencionó, el crédito unitario de 1% por cada año de servicio, porque no sé, a lo mejor los profesores justamente trabajan varios años, entonces supongamos que trabajan, no sé, 40 años, Ajá, entonces recibirían un 40% de su, bueno, del promedio de los últimos 24 meses de su salario. correcto. Ese podría ser otro y es el básico, ¿no? 1% del salario pensionable. Ahora, pensemos en lo siguiente. Les digo, ahorita lo estamos haciendo casi a ojo cerrado porque no analizamos una base, ¿no? Pero, ¿cuánto en promedio se podría llevar de pensión un docente de la Facultad de Ciencias por el ISSSTE, ¿no? En este caso es el ISSSTE, porque cotizamos al ISSSTE. Eh, pues aquí lo primero es, depende, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así como en el IMSS, en el ISSSTE, perdón, hay dos tipos de cuentas, bueno, dos tipos de régimen, el de cuentas individuales y el de décimo transitorio. Décimo transitorio es el símil a ley 73. Solo que en décimo transitorio no es una fórmula, es un porcentaje de tu salario. Si tú te vas con 60 años y 28 o 30 de servicio, te vas a llevar el 100% de tu sueldo básico. ¿Ok? Entonces, es ahí donde pudiera existir un problema. Ejemplo, un profesor como yo, que solo tiene una clase, o un ayudante como Mimi, como Adri, que toda nuestra vida solo tuvimos una clase, pues nuestro promedio de salario ni siquiera llega al salario mínimo, ¿no? Entonces, pues ahí no habría ningún problema, porque pues mi sueldo básico pues, sería casi el salario mínimo. Pero para los profesores, que son de tiempo completo o que son investigadores. Es curioso, no me sé los nombres, o sea, se los digo así en forma de chisme, pero como arriba de mí en la lista cuando firmas, ahí viene el nombre de la persona, RFC, bla, 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 y el monto de cuánto le llegó a su recibo, ¿no? Pero arriba del mío hace como 2 años, salió una persona que a la quincena le llegaban como 40, 60,000 pesos, ahí en la Facultad de Ciencias, ¿eh? No sé quién era, la verdad no me acuerdo el nombre, eh, pero yo decía, no manches, todos así de a 1,000, 3,000, o sea, súper poquitos, ¿no? Y ese así como de 60. Ok, pues esa persona, pues sí vamos a tener un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ISSSTE su sueldo básico, en teoría, ¿hasta cuánto cubre? Ya sabemos que el IMSS son 25 UMAS, el ISSSTE eran 10. Sí, Ceci, dime, Ah, no, era eso de que eran 10 o más. ¿cuánto es en dinero, Ceci? Como 1130 y algo, ¿no? Eso, o sea, sí, pero eso es diario, ¿no? Ah, ya por mes. Al mes, ajá, Como 30,000 pesos, ¿no? 32,000. como 34 según yo, ¿eh? No, no me hagan mucho caso. Pero, pues imagínense, si en teoría
ese es la pensión, son 34,394. Si ese es el sueldo básico máximo registrado en el ISSSTE, pues si los otros 50,000 pesos que le debo a este brother, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Por qué? Pues porque el ISSSTE lo registra con esos 34,000, pero todo lo que trae de extras son compensaciones adicionales, ¿ok? Entonces, si el ISSSTE vamos a pensar el mejor escenario, que el ISSSTE le cubra sus 35,000 pesos de pensión. Pues estamos hablando de que traería un nivel de reemplazo como de un tercio, ¿no? Como de 30%. Pues el investigador de la Facultad de Ciencias, yo digo que fácil va a querer al menos otro 30%, ¿no? Para decir, bueno, ya con 60 me voy, ¿no? Pero lo podrían conseguir y dos, lo podríamos pagar, pues es el chiste del diseño. Entonces, pensando en ese punto, el beneficio que dice Eric, pues sonaría coherente, ¿no? Porque la verdad es que para ser investigador, yo creo que fácil unos 15, 20 años, ¿no? O sea, no conozco a alguien que haya sido investigador en 3 años o en 5. Digo, conozco pocas personas investigadoras, pero pues yo creo que el promedio mínimo unos 15, 20 años. ¿O qué opinan ustedes? Pues sí, yo creo que también más o menos eso. Yo igual no conozco muchos, pero por mi novia que es física biomédica, ella Ajá, luego convive con más y siento que sí, unos 13 yo digo, ok. 13 12. Sí, porque al final creo que para ser investigador no es necesario con la licenciatura, ¿no? Al menos debes de tener una maestría y ya de ahí para arriba, ¿no? Y dependiendo del tipo de investigador, el doctorado o postdoctorado. Pero, pues sí, o sea, piensen en eso, que es una persona de al menos 35, 40 años y con 15 años promedio en la universidad, podría llegar a ese punto. Entonces, pues sin problema pudiéramos alcanzar. Ahora, acá la pregunta, Eric, es, ¿crees que salga muy costoso? ¿Por qué? Porque darles el 1% por cada año de servicio, pues yo me estoy imaginando que hay esos maestros viejitos que tienen como 50, ¿no? Ahí 50 años trabajando. O sea, que casi empezaron como yo de ayudante y que toda su vida dieron la misma clase. Híjole, eso nos podría salir un poquito caro, tal vez, ¿no? ¿O qué opinas, Eric? Sí, a lo mejor esos profesores que tienen más años, pues sí saldría más caro. Aquí tengo una duda, o sea, Dime. es un cálculo definido, ¿no? Entonces, Ujú. ¿se podría poner como, no, verdad, una condición al tiempo, no? Sí, también. O sea, se vale como de, no más de 35 años. O sea, bueno, si tienes 35 años de servicio, solo te daremos hasta 35. Sí lo puedes poner. Acuérdense que esto ustedes lo están diseñando, ¿eh? O sea, ustedes son libres de diseñarlo como quieran. Pero sí, sí podrías poner esa condición. Ok. O sea, se Pod- podría, digamos, por ejemplo, 1%, cada año durante, no sé, máximo 30 años. Y a partir de los 30 años de servicio se sume, no sé, un 0,5%. ok, sí, o sea, ahí te voy a ayudar un poco con la redacción. La redacción sería el 1% del sueldo pensionable por cada año de servicio. Y como una nota, los años de servicio nunca podrán exceder de 30, ¿ok? O del número que tú quieras. Y entonces ahí lo que estás haciendo es ponerle un límite superior, ¿no? O sea, si tienes 35 van a ser 30. Si tienes 50 van a ser 30. No te voy a pagar más de 30. ¿Ok? Ya si quisieras arreglarlo como lo estabas diciendo, Eric, pues podrías decir a partir de, o sea, el excedente de los 30 años, o sea, el exceso sobre los 30, pues no se tasarán al 1%, se tasarán al 0,5%. También lo puedes definir. Ahora, el chiste de todo esto es que ustedes lo vean en global. En global, eh, pues si pensamos que el ISSSTE les dará un 30%, eh, pues tal vez dar nosotros otro 30% pudiera ser coherente, ¿no? Coherente porque
pues le dejaríamos un 20% al académico, ¿no? O sea, como de, brother, tú échale. Más su pensión del bienestar, pues a lo mejor ya no sería 20, ¿no? A lo mejor sería 15. ¿Sí me explico? O sea, el chiste es ir juntando todo. O sea, de todos lados de donde yo saque, le voy a ir juntando. Porque aparte, digo, a menos que sean académicos así de tiempo completo o investigadores, seguramente no tienen otro trabajo. Por ejemplo, yo aquí, sus ayudantes, pues trabajamos en otro lado, ¿no? O sea, no vivimos de la Facultad de Ciencias, pero pues hay quien sí. Entonces sí podría ser coherente toparlo un 30%. Ya tenemos dos opciones, un pago único equivalente a una indemnización legal y un beneficio del 1% del salario pensionable por cada año de servicio hasta 30 años de servicio. Esas son dos opciones que tenemos. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra opción? Pueden definir lo que ustedes quieran, ¿eh? O sea, aquí es libre. Y pues eso depende de ustedes cómo lo vayan a calcular. Seguramente para el martes, yo creo, tal vez les enseñe un texto de un plan que modifique apenas y que ahorita con Mimi y con Adri, pues apenas lo vamos a echar a andar, o sea, ya nos entregaron el texto actualizado con nuestras modificaciones. Era un texto que ya existía, pero lo modificamos y ¿qué creen? Pues les ahorramos como 80 millones de pesos a la empresa. Pues claramente que la empresa dijo, no, pues sí, y no por el ahorro, sino porque un día iba a ser impagable para la compañía. Y entonces, pues, por mucho que pelearan los trabajadores, si ya no les va a alcanzar a pagar, pues mejor que me den aunque sea poquito, ¿no creen? Pero fue un trabajo de 2 años o más, yo creo que 3 años. Y va a arrancar el 1 de enero de 2026. Y pasó de un beneficio definido a un mixto. Pero el día que firmemos, bueno, firmen ellos, pero ya tengamos todo listo para arrancar esto, pues es la palomita para nosotros como Natal, ¿no? Como de, listo, ya ayudamos a personas, ¿no? No les van a dar el beneficio anterior, pero sí les van a dar un nuevo beneficio, ¿no? Entonces, este tipo de cosas pasan porque hay que ir rediseñando los planes, hay que irte actualizando conforme a las generaciones. Hoy en día, la Facultad de Ciencias tiene maestros muy viejitos, entonces hay maestros que no se van porque saben que no les va a alcanzar. Si yo les doy ese 30%, me suena coherente, pero si yo hago un ahorro de 40 años, así como es el tiempo de vida de un académico en la Facultad de Ciencias, tal vez me cueste menos, ¿no? Irlo pagando poco a poco a darles de tajo un 30%. Eso lo vamos a calcular en la evaluación. Ahora, ¿por cuál se definen? ¿Indemnización legal o el pago mensual? Y aquí sí necesito que participen todos. Entonces, va a ser una votación, alcen sus manitas. Primero, el beneficio mínimo o el beneficio definido de indemnización legal. ¿Quién vota por ese beneficio? Monse, uno. Solo Monse. Ceci, tú lo propusiste. Sí, pero ya cambié de opinión. Ok. ¿Solo Monse vota por ese? ¿Seguros? Ok. Gracias, Monse. Pero pues te aplastó la mayoría. Entonces, definición de beneficio. El 100% de la cuenta individual y el beneficio otorgado por parte de la empresa, o en este caso de la facultad, nunca será menor a una pensión equivalente del 1% del sueldo pensionable por cada año de servicio hasta 30 años de servicio. ¿Okay? Esa va a ser nuestra definición. Ahora, siguiente punto, formas de pago. ¿Cómo vamos a pagar? Vamos a leerlo, pero ya se los platiqué un poco. Para efectos de control del plan, es recomendable establecer una forma de pago de la pensión y esta forma de pago puede adquirir muchas formas. A continuación se describen algunas de ellas. Pensión mensual vitalicia con un periodo garantizado, pensión mensual, aquí es vitalicia mancomunada y un pago único. En el diseño de algunos planes,
en los que se va a tener más flexibilidad, las formas de pago pueden ser diferentes. Por esto, es importante que en este punto se defina una forma normal de pago y al considerar cualquier otra forma se convierte en opcional. Lo más fácil al respecto es señalar que el participante en el plan puede seleccionar cualquier opción de pago con la condición de que sea actuarialmente equivalente. ¿Se acuerdan que ya hablamos de este punto? Y que dijimos cuál era el punto de donde íbamos a partir para hacerlo actuarialmente equivalente. Es decir, se establece una igualdad entre la forma de pago normal y la nueva forma opcional multiplicada por un factor actuarial. Ese factor actuarial es su anualidad. ¿Ok? Entonces, para efectos del plan de pensiones, esto sí lo voy a definir yo, va a ser una pensión mensual vitalicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el 100% del saldo en la cuenta individual para convertirlo en una pensión mensual vitalicia? Ya lo han hecho. ¿Qué tengo que hacer? Es dividirlo entre la anualidad exponencial. Entre la anualidad contingente, ¿no? Entre la anualidad de vitalicia pagadera 12 veces al año, ¿correcto? Entonces, eso va a ser pensión mensual. Y cuando haga mi cálculo de arriba, voy a calcular esa pensión mensual y la voy a comparar con mi beneficio mínimo. Y le voy a dar cuál de los dos, El máximo. el máximo, correcto. Entonces, forma de pago, pensión mensual vitalicia. Opcional, cualquier actuarial equivalente. Así va a venir definido en nuestro plan. Por favor, escríbanlo para que cuando hagan el cálculo de este plan que estamos diseñando, sepan bien las condiciones. ¿Ok? Ahora, fechas y condiciones de retiro. Mm, Al igual que en el punto inmediato anterior, es conveniente definir fecha o una edad normal de retiro. La fecha o edad de retiro es convencional, sin embargo, dados los avances de la ciencia médica y su efecto favorable en la longevidad, la tendencia es que las edades de retiro sean cada vez mayores. Estrictamente hablando, la edad de retiro debería de ser aquella en la que la continuación del trabajo sea muy difícil por la baja o nula productividad. Sin embargo, los cambios en las formas de trabajo y el mismo concepto de productividad están cambiando. Dado que este punto es convencional, se cita como ejemplo que la fecha normal de retiro puede ser el primer día del mes inmediatamente siga o coincida con aquel que el participante cumpla 65 años de edad. ¿Ok? Esto es lo tradicional. ¿Ok? También, al igual que el punto inmediato anterior, se establece una o unas edades opcionales, como podría ser que se permita el retiro anticipado desde los 60 años de edad con una reducción actuarial al beneficio, o bien de retiro diferido después de la edad normal de retiro. Las condiciones para ejercer el retiro pueden ser muy variadas en formas, pero se sugiere que se establezca que el participante, en cualquier caso, cumpla con un mínimo de años de servicio ininterrumpido o años de cotización o permanencia en el sistema. Aquí, ¿qué creen? Esta parte de la edad de retiro lo pueden hacer de muchas maneras. ¿Ok? Lo tradicional, ejemplo, IMSS Ley 73, pues 65 años y 10 de servicio, ¿no? Porque son más o menos las 500 semanas. Eh, y tiene un retiro anticipado desde los 60. ¿Están de acuerdo? Así es como está definido Ley 73 IMSS. La Ley 97 es 65 años de edad y 1000 semanas de cotización, o sea, prox 20 años de servicio. ¿Ok? Con su anticipada desde los 60 y 20. El diferido se refiere a que cuánto después de la edad normal pueden esperarse más para poder recibir el beneficio. Eh, Ahora, estas condiciones es cumples edad y cumples antigüedad. Hay planes de pensiones que dicen, bueno, para retirarte necesito que en suma tu antigüedad más tu edad tienen que sumar 80. Entonces, pues cualquiera de las lógicas que tengas te tiene que dar 80. ¿Ok? Es decir, puedes tener 70 años
y 10 de servicio y te retiras. O puedes tener 75 años y 5 de servicio y te retiras. ¿Ok? Aquí depende de lo que ustedes diseñen. Ese diseño o esta regla va a tener que ir de la mano, pues de la demografía del grupo elegible. Ahora, creo que ya lo habíamos platicado, pero para definir esta política de retiro en edad normal, ¿cuál creen que sea una edad adecuada para retirar a los académicos de la Facultad de Ciencias? ¿65 o 60? ¿O más? ¿O menos? Bueno, menos hasta 55, ¿no? ¿Sí, Yatsel? 65, bueno, máximo yo diría 65. Ok. ¿Alguien Pues, dice algo más? ¿Sí, Yatsel? sí, porque a lo mejor quieren, pues he visto que a lo mejor los profesores les gusta mucho dar clases, entonces Ok. a lo mejor 65 sería bueno. ¿Alguien opina algo diferente? Ah, no, yo opino igual que Yetsil. Creo que igual 65 está bien porque, pues además, al menos pensando en la facultad, siento que sí está habilitado como con ascensores, ese tipo de cosas. Entonces, igual y no complica también a la persona mucho. Ok. Gracias, David. ¿Alguien más? ¿Qué creen? Yo no opino lo mismo que ustedes. Yo diría que la edad normal de retiro fuera 70 años. Y la diferida, que es la máxima, 75 años. La anticipada puede ser desde los 65. Yo pondría eso. ¿Por qué creen que pongo eso? ¿Por qué creen que yo estoy poniendo 70? Sí, Porque hay muchos profesores que, o sea, ya están grandes y siguen estudiando y como que no quieren dejar de estudiar, entonces eso elevaría mucho la población. eso elevaría mucho la población. Más allá de eso, yo creo que un profesor te puede dar clases bien hasta los 70, máximo 75 años. Y hay profesores, sobre todo ya en temas de matemáticas, que pues que tienen todo el bagaje necesario para seguir dando una clase de nivel, ¿no? O que suelen ser cuando ya son investigadores fuertes y que de repente ya los ves ahí ganando un premiecillo o algo por el estilo y que todavía te pueden aportar algo. ¿Por qué hasta esa edad? Pues porque normalmente el dar clases es más amor al arte que otra cosa. Y todavía les podemos exprimir un poco a esos profesores que a lo mejor estuvieron en la vida laboral, se retiraron a los 65 y esos otros 5 años se los pueden dedicar a dar una clase de nivel con toda su experiencia, ¿no? Eh, yo por eso pondría 70. Aparte, la población de profesores es muy grande. Y si yo los limito hasta los 70 años, seguro me voy a tronar a varios, ¿saben? No sé si cuál sea su profesor más viejo, o sea, por ahí, el que hayan tenido, durante toda la facultad. Pero, pues a mí sí me tocaron, híjole, es que esto va a terminar mi edad, ¿no? Pero eh, me tocó ver a Raggy, me tocó ver a Rincón, dando clases. O sea, y Rincón un día acabó perdido, ¿no? Entonces, pero eran clases que eran muy buenas, ¿no? O sea, creo que por decir de cálculo está este Javier Páez, pero Páez no es tan grande. O sea, sí es grande, pero no tanto. Hasta donde yo me quedé, seguía siendo la vaca sagrada de los cálculos iniciales. No sé, hoy en día, pero pues son maestros que todavía tienen mucho por dar, ¿saben? Al nivel de Ray o de Rincón, que la verdad ya hasta les costaba trabajo, por eso pongo el límite a 75, ¿no? Porque ya después de 75 pudiera ser muy complicado, ¿no? A menos que se mantengan muy saludables, pudieran dar clases. En mi primer año o en el segundo, no recuerdo, me tocó ver al actuario Asas, que fue el primer actuario titulado de la Facultad de Ciencias, y yo, oiga, este señor apenas si puede subir, y no por grosero, pero pues, es un peligro al final del día para él. Entonces yo pondría ese límite 70 a 75. ¿Les parece coherente este límite? ¿O ustedes opinan que ya después de los 70 ya no, gracias?
No, 75 está bien. ¿Alguien más aparte de Ceci? Yo creo que está bien también. Ok, entonces la definición va a ser así. Retiro a edad normal, 70 años. Retiro a edad anticipada, 65 años. Y retiro diferido, máximo 75 años. Eso en cuanto a edad. Les vamos a poner alguna condición de antigüedad. Al menos, pues van a tener que tener lo del requisito de entrada, ¿no? Que eran 5 años. Porque si no, pues sonaría ilógico, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el requisito de antigüedad? Yo sí les pondría un requisito de antigüedad. ¿Cuál ustedes creen que sería el adecuado? Yo diría 10 años o 15. 10 años o 15. Ok, antes de eso, ¿cuánto nos pide la ley del ISSSTE? En la anterior, en la ley anterior, para un 100%, nos pedían, no me acuerdo si son 28 para mujeres y 30 para hombres de años de servicio. Años, ¿eh? Años de servicio. Pero en la nueva ley nos pedían 25 años. O nos piden 25 años. Cosa rara, ¿no? Porque debería de modificarse la ley del ISSSTE si la del IMSS se modificó y el chiste de tener cuentas individuales era poder juntarlos. Pero bueno, teniendo eso en la mano, sé si te quedas con los 10 años de servicio. Ay. Bueno, entonces 30 30 o 25 como mínimo. o 25 como mínimo. Yo me iría más hacia el 25. ¿Los demás qué dicen? A ver, No, yo digo que unos 20, porque 25 se me hace mucho. unos 20. Ok. ¿Alguien más aparte de Ceci y David? A ver, 25 igual. Patricia dice 25. Yo digo que 20 igual. Hace el 20. Yo también digo que 20. Alan 20. ¿Quién habló, Yo digo perdón? que 25. Monse dice 25. ¿Quién habló antes de Monse, perdón? Ah, gracias, Ángel. Ok, pues estamos entre 25 y 20, ¿no? Pues rápidamente, ahora sí, por votación, alcen las manos, por favor. ¿Quién vota por 20? Alcen las manitas ahí en su 20 años de servicio. Tenemos... ¿Cuántos son por ahí? ¿7? ¿Sí? ¿7 votaron por 20? Creo que son 10. ¿10? Ok. Tenemos 10. Perfecto. A ver, aquí están. Sí, son 10. Bueno, ya 9. Ok, bajen sus manos. ¿Quién vota por 25? Ah, caray, ya vemos 26 y hace un rato votaron 10 y ahora hay 7 y los demás, ¿qué onda? ¿Quién vota por 25? 8. Siguen habiendo 18. Los otros 5, ¿qué onda? ¿Ya se durmieron? Ok. Bueno, pues creo que bajen sus manos, gracias. Creo que ganó 20, ¿no? Entonces, vamos a pedirles al menos 20 años de servicio. ¿Ok? Y ya quedamos. 70 y 20, edad normal. 65 y 20, anticipado. Y diferido 75 y 20, como máximo. ¿Ok? Ahí están nuestras fechas de retiro. Obviamente, tienen que entregar su renuncia. Por último,
nada más para que terminemos hoy, lo acabo en un minuto. Beneficios adicionales no va a haber, solo lo vamos a entregar si se jubilan, ¿ok? Y vamos a crear, ahí póngale una nota, tabla de derechos adquiridos. Esa tabla la creamos después, ¿ok? Y el financiamiento. Financiamiento correrá por parte de la Facultad de Ciencias y los docentes de la Facultad de Ciencias. Ahora, el beneficio definido va a estar fondeado por completo por la Facultad de Ciencias. La contribución definida va a ser de la siguiente manera. Los trabajadores, o bueno, los docentes de la Facultad de Ciencias, docentes y académicos, aportarán el primer año, es decir, 2026, el 1%. 2027, el 2% de su sueldo básico. 2028, el 3%. 2029, el 4%. Y 2030, el 5%. Del 2030 en adelante va a ser el 5% del sueldo básico. En este caso, la Facultad de Ciencias aportará el mismo porcentaje que aporte el docente, ¿ok? Hasta un 5%, dependiendo el año en el cual vamos de aportación. Nota adicional, el docente de la Facultad de Ciencias podrá hacer aportaciones voluntarias a su plan sin que la Facultad de Ciencias esté obligado a poner sobre las aportaciones voluntarias, ¿vale? Entonces, por favor, y esto se los dejo de tarea para el martes, porque jueves, viernes y lunes tendrán clase con sus ayudantes. El martes van a tener que traer escrito todo esto que les dije, ¿ok? Lo van a tener que traer escrito y les vamos a subir un espacio en Classroom. Mimi, Adri, me ayudan, por favor, para que el lunes en la noche suban los 10 puntos que pusimos. El punto de esto no nada más es que me los escriban, sino que le pongan ahí una pequeña redacción para que cualquier otra persona pudiera leerlo y entenderlo, ¿ok? Pueden enseñárselo a su papá, a su mamá, a su hermano, tío, quien tengan al lado, vecino, quien sea, y que él lo lea y que diga así de, bueno, sí le entiendo o no le entiendo, y ustedes lo suban, ¿ok? El chiste es que para el lector, el que sea el lector, pueda entenderlo, pero obviamente tiene que llevar estos 10 puntos que tenemos en la regla, ¿vale? Entonces, sí, Carla. Igual, o sea, todo lo vamos a escribir como dividido, igual como por financiamiento, así, o sea, como por temas. Sí, sí, o sea, escriban los 10 puntos así como van, pero pónganle un poco de redacción para que el lector lo pueda entender. O sea, no le vayan a poner la explicación de financiamiento, sino, bueno, pues las aportaciones para el beneficio definido las realizará la Facultad de Ciencias en un fondo definido para este beneficio. Adicional, habrán cuentas individuales para los trabajadores donde estará dividido entre Facultad de Ciencias y trabajador y aportaciones voluntarias. Y se va a aportar bla, 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 bla. ¿Okay? O sea, no necesito que les expliquen qué es un financiamiento, sino que ustedes describan los beneficios para que alguien que no sepa de esto lo pueda leer y lo pueda entender. ¿Ok? Es un trabajo importante. ¿Por qué, muchachos? Pues porque al final del día, pues quien lo lee no es un actuario, ¿están de acuerdo? Quien lo lee es una persona cualquiera, alguien que está trabajando, ¿ok? Entonces, por favor, háganlo, no falten jueves, viernes y lunes, porque van a hacer los ejercicios de los tipos de planes de pensiones. Es importante para que los tengan a la mano y sepan cómo calcularlos.